Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de Petrología Ígnea. El tema de hoy es diagramas de fase y en particular veremos el diagrama de fase ternario de dióxido, albita y anortita. Vamos a ello. Bueno, hemos visto antes ya otros diagramas de fase. Hemos visto, por ejemplo, el diagrama binario de la solución sólida de albita anortita, o vimos el de los olivinos, fayalita, forsterita, pero se trabaja igual con ellos, una solución sólida. Es un diagrama que tiene un líquidos aquí, un sólidos aquí, y que no tiene eutéctico, ¿no? Porque estamos trabajando con una solución sólida. Hemos visto otro diagrama binario, por ejemplo el dióxido anortita. El dióxido y la anortita no son una solución sólida, sí tienen un eutéctico, y aquí está el líquidos, que es esta curva, y el sólidos, que está acá, ¿cierto? Y hemos visto el diagrama ternario dióxido, anortita, forsterita, ¿sí? El cual tiene 1, 2, 3 eutécticos binarios y un eutéctico ternario, ahí donde está el cursor, justo ahora. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es complicar un poco más la cosa, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver cómo cristalizan mezclas de piroxeno, dióxido, con plagioclasas, ¿sí? Hay que considerar que, si bien ya lo hicimos en el dióxido anortita, solamente tomamos un miembro terminal de la solución sólida de las plagioclasas, que es anortita. Pero ahora vamos a ver cómo cristaliza toda la solución sólida de las plagioclasas junto con piroxeno, ¿sí? Es algo un poco más realista acerca de cómo sería un magma basáltico en la realidad, ¿no? Entonces realmente vamos a combinar estos dos diagramas. El diagrama dióxido anortita, que hemos visto antes, que nos conecta a este piroxeno con las plagioclasas, y vamos a ver este diagrama, ¿sí? Que es un diagrama que representa una solución sólida. Nosotros vimos el de los olivinos en nuestro video, pero es exactamente igual. El tratamiento de todo para leer y graficar y hacer cálculos en este diagrama es igual. Sin embargo, este es el de la solución sólida de las plagioclasas, ¿sí? Aquí está la albita y aquí está la anortita, ¿sí? Y tenemos esos dos diagramas los tenemos aquí, ¿sí? Digamos combinados. Y aquí está el dióxido anortita, está allá atrás, se ve aquí los líquidos. Aquí está el de la solución sólida, albita, anortita, aquí está, y pues tenemos este también, ¿no? Que sería como un dióxido anortita, pero en vez de ser dióxido anortita va a ser dióxido albita. Entonces va a ser muy similar a este, Efectivamente, aquí están los líquidos. Y de igual forma, ¿no? En la que generamos el diagrama D&FO, pues se genera una superficie de líquidos, aquí. Y estas curvas de aquí, pues son las isotermas. Recomiendo que vean el video, si no lo han visto, en el cual hablo del sistema dióxido anortita forsterita, que es este, porque ahí hablo con un poquito de más detalle cómo se formaría esta figura tridimensional. Entonces aquí, en vez de tener una curva, ¿sí?, de líquidos, como esta, tengo una superficie de líquidos. Y cuando todo esto yo lo proyecto al plano horizontal, tengo este triángulo. Fíjense cómo aquí nos indican hacia el eje de la temperatura. Aquí está el eje de la temperatura, aquí está T, que aumenta hacia arriba. Entonces un magma está caliente por aquí encima, y cuando se enfría, desciende, hasta que intersecta la superficie del líquido en algún punto, y algo tendría que comenzar a cristalizar.
Entonces, bueno, la proyección en el plano horizontal es nuestro diagrama de fase. Ese es nuestro diagrama de fase. Nos da más información del sistema basáltico, ¿sí? Porque ya vemos cómo cristalizan, cómo se comporta la cristalización de un sistema que contiene tanto soluciones sólidas como otros minerales que no representan parte de esa solución sólida, ¿no? Entonces, en este caso son las plagioclasas y el diópsido. Tenemos dos eutécticos binarios. Aquí está este es uno, entre la albita y el diópsido, y claramente entre el diópsido y la anortita. Ese ya lo conocíamos, está aquí, diópsido anortita. Uno muy similar ocurre entre el diópsido y la albita. ¿Ok? Los eutécticos binarios. No hay eutéctico ternario. ¿Ok? En este diagrama no existen eutécticos ternarios. ¿Por qué no? Porque en este sistema solo va a cristalizar dos minerales, diópsido y plagioclasa. Pero hay que ver qué plagioclasa va a ser. ¿Recuerdan cuando estos diagramas en los que hay solución sólida? Lo que cristaliza siempre va a ser pues un miembro de esa solución sólida, ¿sí? Entonces aquí solamente va a haber diópsido y plagioclasa, pero hay que ver qué plagioclasa es. Entonces solamente hay eutécticos binarios, no hay eutécticos ternarios. No pueden estar cristalizando al mismo tiempo diópsido y dos diferentes plagioclasas. Las plagioclasas son una solución sólida y pues el diópsido es otro mineral, ¿sí? Un piroxeno. En todo caso, el piroxeno es parte de otra solución sólida, pero no estamos modelando aquí eso, aquí estamos modelando pues, solo diópsido con plagioclasa. Entonces, este sistema nos da mayor información sobre la cristalización de un sistema basáltico y se forma por la combinación de los diagramas que acabamos de decir. Entonces, ¿cómo se llama esta línea, esta curva? Esta curva de aquí, que está aquí, en la intersección de las superficies del líquidus. ¿Cómo se llama esa curva? Se llama cotéctico. Tú ya lo sabías. Es un cotéctico. Y si te fijas en las temperaturas, el cotéctico, ¿dónde es el punto de más alta temperatura del cotéctico? Es este que estoy señalando con el cursor. Y el punto de menor temperatura es aquí abajo. Entonces la temperatura desciende del cotéctico binario diópsido anortita hacia el cotéctico, del eutéctico binario del sistema diópsido anortita, a lo largo del cotéctico hasta el eutéctico binario del sistema anortita albita, que es lo que dice en este párrafo, ¿sí? Entonces la temperatura baja de aquí para acá. Y aquí están las como curvas de nivel que representan las temperaturas que están aquí, ¿sí? Ahí están. Aquí está el valle termal que te lleva del eutéctico binario diópsido anortita al de diópsido albita. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, pues ahora vamos a modelar cómo cristalizan los magmas, ¿sí? Ahí está nuestro diagrama. Fíjense, bueno, otra cosa que probablemente haya que apuntar, aunque ya somos expertas y expertos en diagramas de fase, los campos. En este campo de aquí, ¿quién coexiste? En este campo de aquí, ¿quién es estable? Pues líquido y diópsido. Me voy a pasar a la de acá. Aquí, en este punto, ¿quién es estable? El líquido residual y el diópsido. Entonces, si un magma está caliente,
¿sí? Y va descendiendo su temperatura, va descendiendo su temperatura, va descendiendo su temperatura, va descendiendo su temperatura, ¡pum! Y atraviesa la superficie del líquido aquí, comienza a cristalizar dióxido. Aquí dice, comienza a cristalizar dióxido. Y entonces en cualquier punto de esta zona, que representaría esta zona, hay líquido residual y está cristalizando dióxido. Entonces el fundido ahora coexiste con cristales de dióxido. La composición del dióxido estaría aquí, ahorita la vamos a ver. Y el líquido se trasladaría hacia el cotéctico. Cuando el líquido alcance el cotéctico va a empezar a cristalizar plagioclasa. En esta zona de aquí, ¿qué hay? Hay líquido residual y plagioclasa. Si un magma está caliente y se enfría y se enfría y se enfría y se enfría y se enfría, cae aquí, en la superficie del líquido, va a comenzar a cristalizar plagioclasa. ¿Cuál plagioclasa? Pues hay que verlo, ¿no? Hay que ver cuál. Y ahorita vamos a ver cómo. Consideremos un proceso de cristalización en equilibrio, por supuesto, no fraccionada, porque la cristalización fraccionada no la estamos modelando en estos diagramas de fase hasta ahora. Aquí está nuestro magma A. El magma A intersectó en la superficie del líquido aquí, donde está aquí, en el punto A. ¿Ok? Entonces, era un magma que estaba caliente, iba descendiendo su temperatura hasta que atravesó la superficie del líquido aquí, más o menos aquí, donde tenemos el punto A. Y en ese momento, ¿qué pasó? Pues comenzó a cristalizar dióxido. Y lo atravesó a qué temperatura? A 1300 y comenzó a cristalizar dióxido. Y conforme más cristales de dióxido se forman, el líquido se desplaza hacia el cotéctico por aquí. Tan, 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 tan. ¿Por qué? Porque mi timeline de mi líquido, con el cristal que se está formando en ese momento, con el que estoy coexistiendo, y eso me va a dictar esta trayectoria. Y aquí va el líquido, mientras el dióxido continúa cristalizando. Cuando llego al cotéctico en el punto B, dióxido empieza a cristalizar junto con plagioclasa. ¿Pero cuál plagioclasa? Bueno, pues aquí nos lo van a indicar en este diagrama para explicarnos. Con estas líneas. Con estas líneas nos van a decir qué plagioclasa va a empezar a cristalizar ahí en ese momento. Va a ser la plagioclasa B, ¿no? Porque el líquido llegó al punto B, ¿no? Aquí nos van a decir, el diagrama te lo va a decir. No tienes que hacer ningún, digamos, cálculo extraño. Cuando lo hacíamos antes, en el diagrama normal, cuando nuestro magma llegaba al líquido, proyectábamos una línea, una pipeline hacia el sólido y leíamos la composición aquí abajo. ¿Lo recuerdas? Pero ahora no vamos a hacer eso porque solamente tenemos este triángulo. Entonces ahora, en el esquema, nos lo van a indicar con estas rectas. Con estas rectas nos van a indicar la plagioclasa que coexiste con el líquido residual en cuestión. Cuando vamos en el punto B, comienza a cristalizar plagioclasa. ¿Cuál plagioclasa? La plagioclasa B. ¿Ok? Y entonces está cristalizando dióxido junto con plagioclasa B. A partir de ahora, la composición de las fases sólidas y líquidas que coexisten a diferentes temperaturas se pueden representar por medio de triángulos de 3 fases. Fíjense cómo puse un triángulo azul en donde coexiste el líquido residual B con el dióxido que está cristalizando en ese momento y con la plagioclasa B. Ahí vamos. El enfriamiento del líquido B desplaza su composición a lo largo del cotéctico hasta el punto C, por ejemplo. Cuando llego al punto C, ¿quién está cristalizando? Pues sigo en el cotéctico.
Entonces hay líquido residual de composición C y usa el triángulo verde. Hay dióxido. Y ahora, ¿qué plagioclasa hay? Hay C. ¿Por qué? Porque la plagioclasa B, como es una solución sólida, se fue equilibrando continuamente con el líquido que iba desplazando su composición por aquí. Y ambos iban cambiando de composición continuamente. Es una serie continua de reacciones. Y ahora tenemos la plagioclasa C coexistiendo con dióxido y coexistiendo con líquido residual en C. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando el líquido residual alcanza la composición D, ¿quién está cristalizando? La plagioclasa D, y sigue cristalizando dióxido. Y el líquido residual tiene esta composición D. ¿Sí? El enfriamiento del líquido B desplaza su composición a lo largo del cotéctico y llega a los puntos C y D, mientras que la plagioclasa coexistente adquiere una composición progresivamente más sódica, ¿no? Pasa por la plagioclasa C y pasa por la plagioclasa D. En cualquier instante, ¿sí?, se puede conocer la composición del sólido que está cristalizando, dibujando una línea que une la composición del líquido con el cateto opuesto del triángulo correspondiente, pasando por la composición inicial del fundido. A ver, tranquilas y tranquilos. Vamos a leerlo con cuidado y seguro lo entendemos. Y después, gráficamente, lo voy a explicar para practicar. Bueno, vamos a ello sin miedo. Ok. Entonces, el líquido residual se va desplazando por aquí, el dióxido se mantiene constante ahí y la plagioclasa es la que va cambiando su composición y se va haciendo cada vez más sólida, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a leer otra vez este enunciado con cuidado. En cualquier instante se puede conocer la composición del sólido que está cristalizando, dibujando una línea que une la composición del líquido con el cateto opuesto del triángulo correspondiente, pasando por la composición inicial del fundido. Bueno, agarremos un líquido, agarremos el líquido C. Aquí está C, ¿ok? Dice, una línea que une la composición del líquido con el cateto opuesto correspondiente. El cateto opuesto correspondiente al punto C, su triángulo es el verde. El cateto opuesto es este cateto, o sea, el cateto dióxido, plagioclasa C. Y tengo que trazar una línea, ¿sí?, que vaya hacia ese cateto pasando por la composición original, es decir, por A. Entonces, cuando pase por A, me va a llevar al cateto opuesto, más o menos por aquí. ¿Ya vieron? Bueno, aquí está el sólido en ese momento. Porque recuerdan, los sólidos, una vez que llegamos al cotéctico, son una combinación de dióxido y plagioclasa. Entonces, la composición de ese sólido graficada en el triángulo tiene que quedar dentro del triángulo. Porque yo no nada más solo es ahora dióxido, como este cuadrado azul, en el triángulo azul, sino que ahora comienza a haber dióxido y plagioclasa, mezclas de dióxido y plagioclasa. Entonces, cualquier mezcla de dióxido y plagioclasa tendría que estar dentro del triángulo. Y entonces aquí está. Aquí está la composición del sólido. En el momento en el que el líquido tiene la composición C, es una mezcla de dióxido y plagioclasa C. ¿De quién hay más? ¿De dónde está más cerca este cuadrado? ¿De este lado o de este lado? Pues de este lado, entonces tiene más dióxido.
¿Cuánto? Pues desde una vez ya puedes ver cómo puedes hacer ese cálculo con estas rectas. Vamos a analizar el punto D. El punto D es el líquido. Tengo que llegar al cateto opuesto pasando por la composición original. Lo hago y veo que ahora el cateto opuesto, cuando llego a él, está justo ahí en la composición original y esa es la composición del sólido. Eso quiere decir que ya acabé de cristalizar. Ya acabé de cristalizar. Ahora todo el sólido tiene esta composición. Es una mezcla de dióxido con plagioclasa D. ¿De quién hay más? Pues de dióxido, porque estoy más cerca del dióxido. Esta porción de recta me daría lo que hay de dióxido y esta, sí, lo que hay de plagioclasa. Pero ahora llegué ahí. Entonces, ubiquemos el punto B, por ejemplo, el primero. Si ya quiero llegar al cateto opuesto de mi triángulo azul, pasando por la composición original, fíjate a dónde llego. Plac a dióxido. ¿Sí? Porque pues tengo puro dióxido. Justo en el instante que llego al cotéctico, lo único que hay es dióxido. Apenas comienza a ver B, pero tendrías que avanzar tantito para acá para ver avanzar a este puntito hacia acá. Entonces, si yo uno todos los cuadrados de los sólidos, tengo la trayectoria de los sólidos. Tienes que unir el cuadrado azul, el verde y el rojo. Esa es la trayectoria del sólido. Mira, aquí está. ¿Y la trayectoria del líquido cuál es? Pues de A, a B, a C, a D. Y del otro lado aquí te la ponen. Trun, 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 trun. Muy bien. Esas tie lines, ¿no? Son las que unen la composición del líquido con la del sólido que coexiste. Las que hicimos con los triángulos. Las proporciones relativas del líquido residual y sólido que coexisten a diferentes temperaturas se pueden determinar aplicando la regla de la palanca a la tie line apropiada. Aquí vas a usar dos tie lines, digamos. ¿Ya vieron ese triángulo? Extraje el caso C. ¿Ok? Es el caso C. El caso C en el cual tienes líquido residual en C, está cristalizando plagioclasa C y dióxido. Ajá. Y también, pasando por la composición original al cateto opuesto, tengo la composición del sólido que está coexistiendo con ese líquido C. Ahí está ese triángulo. Véanlo bien. El porcentaje de sólido, de nada más sólido, que ya sé que es dióxido y plagioclasa C, me lo va a dar este segmento de recta, AC. Ajá. AC por 100 entre CX, porque CX es el total. CX es el total. Recuerda que C es líquido. X es sólido. ¿De quién tienes más? Según la tie line, ¿no? Que te la da el equilibrio de la composición original. Bueno, pues estás más cerca de X, ¿no? Entonces hay más sólido. Esto de aquí te va a dar la proporción de sólido. Y esto de aquí, la de líquido. Ahora, ¿cuánto hay de plagioclasa C en el sólido? Pues hay esto. Este segmento de recta me va a decir lo que hay de plagioclasa C. Fíjate, de X a DI, X de Y por 100 entre el total de la recta. Este ahora es tu timeline entre plagioclasa C y dióxido. Y aquí está la composición de tu sólido. ¿Es más rico en quién? En dióxido. Si fuera más rico en plagioclasa, se haría para acá, se haría para acá, se haría para acá, se haría para acá. Aquí sería 100% plagioclasa, 50% plagioclasa, 40%, quién sabe cuánto de plagio. Aquí está. Entonces, ¿qué parte de la recta me va a decir la proporción de plagioclasa? Pues esta de aquí. Y la de dióxido, pues esta. Muy bien. Entonces, pues, aquí terminamos. Ya sabemos cómo hacer nuestros cálculos.
Vamos a intentar practicar esto un poquito de manera gráfica para completar esta explicación. Vamos a ello. Hola, pues continuamos estudiando el sistema diópsido, anortita y albita. Este sistema ternario que tiene estos tres componentes químicos. ¿Y cómo se forma este diagrama? Bueno, ya lo dijimos hace un momento, pero si tenemos aquí este diagramita y lo proyectamos haciendo estas resbaladillas de este líquidus, hacemos una superficie de líquidos. Si de este lado tomamos el otro diagrama de la solución sólida de las plagioclasas y lo proyectamos, hacemos como esta superficie curva que se va a proyectar hacia allá y se va a combinar con esta. Y si nos imaginamos por allá atrás otro diagrama, ¿sí?, que tiene igualmente un comportamiento así, que se proyecta hacia acá con estas resbaladillas que se forman aquí para juntarse con todas las demás, pues entonces creo que es claro que tenemos la superficie tridimensional que se observa ahí. Esa superficie tridimensional ahora, en vez de tener curvas de líquidos, tiene superficies de líquidos. Y observen cómo el eje de temperatura va hacia arriba. Aquí está la temperatura, ahí está el eje de la temperatura. Va hacia arriba. Y a diferentes temperaturas tenemos las curvas de nivel correspondientes. Digamos las curvas de nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las isotermas correspondientes. Por ejemplo, esta. Ahí están. Estas temperaturas corresponden con estas isotermas, ¿verdad? Y entonces, una trayectoria de enfriamiento, si soy un magma caliente aquí y disminuyo mi temperatura, y en algún momento voy a atravesar la superficie de líquidos y algo tiene que cristalizar. Si lo hago ahí, en el punto donde está mi ejemplo, pues ahí va a cristalizar una plagioclasa. ¿Cuál? Pues tendría que ver a qué temperatura estoy y a esa misma temperatura proyectar al solidus y ver la plagioclasa que se trata. Si soy un magma que está acá y se enfría y de repente intersecta la superficie del líquidus ahí, ¿quién va a cristalizar? Diópsido. Ahí sí lo sé. Diópsido. Entonces tenemos la combinación en este campo de estabilidad. Hay líquido más diópsido. Y en este campo de estabilidad hay líquido más alguna plagioclasa. Habría que ver cuál, ¿no? Y la trayectoria de enfriamiento, pues por ejemplo de pues aquí, como comienza a cristalizar diópsido, que está aquí, bueno, en esa composición, pues el líquido residual ahora sigue por aquí, se va empobreciendo en diópsido, se va empobreciendo en diópsido, se va empobreciendo en diópsido, hasta que llega al cotéctico. Cuando llega al cotéctico comienza a cristalizar alguna plagioclasa, ¿no? Ahí tendría pues casi que hacer así, ver qué temperatura es, proyectar al solidus y ver aquí qué plagioclasa es. Pero el punto es que comienza a cristalizar plagioclasa y entonces ahora el líquido residual se viene por aquí, porque ya están cristalizando tanto diópsido como plagioclasa, ¿sí?
hasta que se agota la última gota, hasta que se termina la última gota de líquido, ¿no? Ahora, todo esto proyectado al plano horizontal, al triángulo que está aquí abajo, ¿no? A todo lo proyectamos hacia ese triángulo, ¿no? Y obviamente llegamos a nuestro querido diagrama de fases, ¿no? Aquí está nuestro diagrama de fases. Las líneas un poco están con los mismos colores, ¿no? Para que tú ubiques, el cotéctico está en color naranja y tenemos dos eutécticos binarios, ese y este, ¿sí? Que corresponden respectivamente con ese y con este. Uno es el eutéctico binario diópsido anortita, ¿sí? Que sería este de aquí, y el otro sería el eutéctico binario diópsido albita, que sería este de aquí. ¿Sí? Entonces también fíjense cómo se proyectan las curvas de temperatura. Aquí está 1500, 1450, 1400, 1350, 1300, 1300 da la vuelta para acá, 1350. Aquí está la de 1250, que da la vuelta y llega hasta acá, ¿no? La de 1250 viene así, la de 1200 viene así. Entonces el bajadón de temperatura en el cotéctico baja del eutéctico binario de este eutéctico binario diópsido anortita, una trayectoria de enfriamiento en el cotéctico baja del eutéctico ese que les acabo de decir hacia el eutéctico binario diópsido albita. De este eutéctico a este eutéctico es el bajadón de temperatura. Cuando ya llegaste al cotéctico, ¿no? Si estás en el cotéctico, la bajada es para acá, no puedes ir para allá no puedes, tiene que ser para acá. Así lo dice, lo indica el valle termal que formaron las superficies de líquidos, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo cristaliza un magma y cómo se hacen los cálculos. Vamos a ello. Ya estamos de vuelta. He quitado todo lo que no necesitamos para que nos sea más fácil comprender cómo evoluciona la cristalización, el enfriamiento del magma M, que podemos ver ahí. ¿Qué composición tiene el magma M, chicos y chicas, cuando cruza el liquidus? Y además, ¿a qué temperatura lo cruza? Bueno, para ver a qué temperatura lo cruza tendrías que ver las curvas de nivel. Aquí ya las quité, ¿no? Pero recuerda que las curvas de nivel están así, están así, están así, están así. Ajá, y entonces nada más te tienes que fijar en qué curva de nivel está o a qué temperatura le corresponde y esa va a ser su temperatura. Ahora, ¿qué composición tiene ese magma cuando intersectó la superficie del líquidus? Bueno, pues ¿cuánto tiene de este componente? Bueno, pues tendrá esta cantidad. ¿Cuánto tiene de este componente? Pues esta cantidad. Y de este componente, pues tendrá esta cantidad. Recuerda que tienes que hacer líneas horizontales para poder calcular las composiciones en un triángulo, ¿no? Y el procedimiento, bueno, pues ese ya lo sabes, lo hemos visto. Si yo te preguntara o alguien te preguntara cuál es la composición de ese magma M, tú tienes que decirme cuánto porcentaje tiene de ese componente, cuánto porcentaje tiene de ese componente y cuánto porcentaje tiene de este componente, ¿no? No lo vamos a hacer aquí porque pues eso es algo que ya ustedes ya conocen, saben cómo hacer y pues ahora no es el momento de recordar eso. Ahora es el momento de ver cómo cristaliza el magma M. Bueno, cuando ese magma intersecta la superficie del líquidus, alguien empieza a cristalizar. ¿Quién? Diópsido. Entonces, la composición de el sólido comienza aquí.
Ahí cristalizó dióxido. Esa es su composición, ¿no? No está aquí su composición, no está acá, no está acá, no está acá, no. Está ahí. Y si yo hago la timeline correspondiente de las dos fases que están coexistiendo en ese momento, pues fácilmente me sale esa. Y si yo proyecto esa timeline, ¿sí?, me va a permitir saber la trayectoria que va a llevar el líquido, ya que como cristaliza dióxido, pues la composición del líquido se aleja del dióxido y va por aquí. Mientras sigue cristalizando dióxido, el fundido residual se aleja de la composición del dióxido en esta trayectoria que yo tracé utilizando la timeline, igual que lo he hecho en otros triángulos, y llego al cotéctico. Cuando el magma, el fundido residual, llega al cotéctico y tiene esa composición, ¿sí?, ¿qué pasa? Comienza a cristalizar plagioclasa. ¿Pero de qué composición? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces, recapitulando, el magma M atraviesa la superficie del líquidos en ese punto, comienza a cristalizar dióxido y el fundido residual sigue esta trayectoria, ¿sí?, hasta llegar a lo que vamos a llamar el punto B. En ese momento, ¿sí?, comienza a cristalizar plagioclasa. ¿De qué composición? Bueno, en vez de verlo venir para acá, por ejemplo, en vez de, no, ya estoy aquí, ¿no? En vez de venir para acá, regresar al sólido y ver la composición a la que le corresponde, ya me lo dan aquí en este diagrama para poder calcularlo más fácil. Está dado por estas líneas verdes de aquí, esta. ¿Sí vieron cómo las señalé? Esas líneas verdes que están ahí. Cuando el magma, ¿sí?, cuando el líquido residual llega al punto B, comienza a cristalizar la plagioclasa B. Y al cristalizar la plagioclasa B, el líquido residual, ¿sí?, su composición ahora se traslada por el cotéctico. Eventualmente, por ejemplo, llegará al punto C, ahí. ¿Y quién cristalizará en ese momento? Bueno, continuamente las plagioclasas se irán equilibrando con el líquido residual porque son una solución sólida, y cuando el líquido residual alcance el punto C, entonces en ese momento estará cristalizando la plagioclasa C, ¿ok? Y mientras esté cristalizando la plagioclasa C y también dióxido, el fundido residual continuará su trayectoria de composicional hasta acá, ¿sí?, hasta poder llegar de nuevo, por ejemplo, a ese punto, al punto D. En ese momento, la plagioclasa C se habrá estado reequilibrando con el fundido residual continuamente en una serie de reacciones continuas, ¿sí? Y entonces cuando el líquido residual alcance el punto D, estará cristalizando dióxido y la plagioclasa D. Las plagioclasas van cambiando de composición porque son una solución sólida. Muy bien. Ahora, el chiste de ahora es pues poder hacer las trayectorias del líquido. La del líquido ya la tenemos.
pero nos falta la del sólido. Y eso es como vamos a saber cómo se hace ahorita. En todo momento nosotros podemos hacer un triángulo, ¿sí? Cuyos vértices unen a las fases que están coexistiendo. Por ejemplo, en el momento en el que el líquido residual está en el punto B, ¿quiénes son las fases que coexisten? Coexiste dióxido, coexiste el líquido residual de la composición B y plagioclasa de la composición B. Entonces yo puedo hacer un triángulo que una a esas tres fases, ¿sí? Que una al dióxido, a B, al líquido B y a la plagioclasa B. Voy a hacer ese triángulo de diferente color, ¿va? Lo voy a hacer rojo. Entonces aquí está y ahí está. Ese triángulo une las fases que están coexistiendo en ese momento. ¿Qué tal cuando el líquido residual llega al punto C? Vamos a hacer un triángulo con las fases que coexisten en el punto C. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ese triángulo verde es el que une las fases que coexisten cuando el líquido residual está en el punto C. ¿Quién coexiste en ese momento? Líquido residual de composición C, plagioclasa C y dióxido. ¿Qué pasa cuando el líquido residual llega al punto D? ¿Qué fases coexisten en ese momento? Bueno, pues está D, está dióxido y está la plagioclasa D. El triángulo azul, ¿sí?, indica las fases que coexisten cuando el líquido residual está en el punto D. ¿Quién coexiste en ese momento? Bueno, pues coexiste el líquido residual de composición D, dióxido y la plagioclasa D, ¿verdad? Bueno, después de ahora sigue el paso más importante para poder sacar la composición del sólido en todo momento, ¿no? Vamos a ello. Bueno, limpiando un poco el pizarrón, vamos a considerar el caso en el cual el líquido residual está en el punto C, ¿ok? Y el triángulo verde, ese triángulo verde, este triángulo verde, este triángulo verde, indica las fases que están coexistiendo cuando el líquido residual está en el punto C. ¿Quiénes coexisten? Líquido residual del punto C con la composición del punto C, plagioclasa C y dióxido. ¿Ok? Entonces, para saber la composición precisa del sólido que está coexistiendo con el líquido residual en el punto C, que ya sabemos que se trata de dióxido y plagioclasa, y ya sabíamos cuál plagioclasa, pero queremos saber exactamente en qué proporción, pues se hace lo siguiente. Trazamos una recta que va desde la composición del líquido residual, o sea, el punto C aquí sobre el cotéctico, aquí, desde ahí hasta el cateto opuesto del triángulo correspondiente, o sea, este es mi cateto opuesto, este es mi cateto opuesto. Tengo que ir para allá, desde el punto C, pasando por la composición original, Entonces, pues lo hago. Voy de C, paso por la composición original y llego hasta el cateto opuesto. Ahí está, más o menos, lo voy a hacer otra vez. Ahí llegué al cateto opuesto, ¿verdad? Y llegué, ¿a cuál punto llegué? Pues a otro punto de sólido. Vamos a dibujar los puntos de sólidos aquí para después poderlos pasar allá. Por ejemplo, aquí hay un sólido. Aquí hay un sólido. Qué feos me quedan, un último intento frente a ustedes. Ese quedó más o menos bien. Entonces, si ahora lo pongo aquí, ahí cayó mi sólido, ¿verdad? Ahí cayó mi intersección. Entonces ese es mi nuevo sólido.
Entonces de ahí, si uno el sólido primero que era puro diópsido, con este ya me va dando la trayectoria del sólido, ¿sí? Empecé con puro diópsido y ahora yo soy una mezcla de diópsido y plagioclasa C. Lo mismo puedo hacer, chicos y chicas, para cualquier otro momento. Vámonos al punto D. ¿Quiénes son las fases que coexisten en D? Pues son D, diópsido y la plagioclasa D, ¿verdad? Ahí está mi triángulo, es ese. Y si ahora yo trazo la línea correspondiente para ver la composición de mi sólido pasando por la composición original, trato de pasar por la composición original y ¿qué pasa? Llego justo a mi sólido, llego a donde estaba, llego a mi composición original, llego aquí. Ahí el triángulo quedó un poco desfasado, pero llego ahí, ¿sí? Ahí está mi nuevo sólido. Y entonces la trayectoria del sólido es algo que queda más o menos así dentro del triángulo. Así. Formado por esos 3 puntos. Ajá. Y la trayectoria del líquido, pues ya la teníamos, ¿no? Esa había empezado ahí, había llegado a B y se había trasladado hasta acá, pasando por aquí. Muy bien, entonces ahí están las dos trayectorias. Ya nos quedaron. Esta va para allá. Y esta pues va hacia acá, ¿no? Hacia allá. Esta es la del sólido. Esa es la del líquido. Trayectoria composicional, ¿sí? Del sólido y del líquido, ¿sí? En nuestro sistema, que aquí se borró, pero ¿qué sistema es? Sistema diópsido, albita, anortita. Diópsido, albita, anortita. ¿Ok? Ahora nada más nos falta conocer las proporciones entre las fases en porcentaje. Vamos a ello. Muy bien, he borrado todo lo que no nos sirve para ejemplificar esto. Consideremos el momento en el que el líquido residual ha alcanzado el punto C, ¿no? El punto C. Consideremos ese momento. ¿Sí? Y ahí está el triángulo correspondiente, el triángulo que une las fases que coexisten, líquido de composición C, plagioclasa C y diópsido. Ahora, tracemos la recta que nos permite conocer la composición del sólido, que va del punto C, de la composición del líquido residual, al cateto opuesto, pasando por la composición original, lo que me lleva a tener ese punto. El punto que representa la composición que tiene el sólido. Aquí está ese punto, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se calculan las proporciones. He liberado todo lo que hay dentro del triángulo para que no nos confundamos. Ya tenemos las tie lines ahí. Nuestras líneas liga ya las tenemos. Primero, vamos a ver qué porcentaje hay de sólido y qué porcentaje hay de sólidos totales, ¿no? O sea, simplemente, o sea, de líquido residual y de sólidos totales. ¿Cuánto hay en porcentajes? ¿Cuánto hay? Bueno, pues vamos a imaginar que este punto de aquí que obtuvimos hace rato cuando hice la recta se llama A. Vamos a ponerle A, ¿sale? Ese es el punto A, ¿sí? Entonces, y la composición original vamos a que se siga llamando M, ¿sale? Esa es M.
De tal forma que tenemos una recta, ¿no? Tenemos una recta que va desde C, pasando por M, y luego llegando a A, ¿verdad? Y ahí está esa recta. Entonces, este segmento de recta, que es este, ¿sí? Y tenemos este otro segmento de recta, que es este, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué es lo que nos va a decir la proporción de líquido y sólido? Bueno, pues este segmento de recta es lo que nos va a dar el porcentaje de sólido y este segmento de recta es lo que nos va a dar el porcentaje de líquido. De tal forma que CA es el 100%, ¿sí? Y entonces CM, ese me va a dar el porcentaje de sólidos, ¿sí? Y MA me va a dar el porcentaje de líquido, ¿ok? Ahora, extraigamos la otra parte del triángulo para saber de esos sólidos de dióxido y plagioclasa C, cuánto hay de cada uno. Entonces vamos a extraer la recta que va desde el dióxido, luego pasando por la composición original, por A, por el punto A, y luego hasta la plagioclasa C. Y ahí está. Entonces, este segmento de recta, que es este, y también existe este segmento de recta, que es este, ¿sí? Esto de aquí nos va a dar el porcentaje que hay de plagioclasa C, y esto de aquí nos va a decir cuánto hay de dióxido. Es decir, de dióxido a plagioclasa C es el 100%. Si quiero saber cuánto hay de plagioclasa, entonces de dióxido a, eso me va a dar el porcentaje de plagioclasa C, y de A a C me va a dar el porcentaje de dióxido. ¿Verdad? Bueno, ahí lo aclaré todo un poquito para que estuviera más claro. Nota dónde está el punto M, dónde está el punto A, dónde está el punto C, dónde está el punto que marca la composición de la plagioclasa C y dónde está el dióxido. Ubica bien eso y ahí están las fórmulas. Y bueno, esperemos que esto finalmente les sea de mucha utilidad para comprender finalmente este tema de diagramas de fase, ¿no? Espero haberme explicado y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos.